Ahora sí, ¿dónde me quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? Si alguna podría decirme. Dándonos la bienvenida, mi amor. Ok, les decía que esperaba en el Señor que podamos gozarnos todas y aprender acerca de la depresión, que es un tema bastante importante, no solamente en nuestra sociedad, sino también para nosotras como creyentes. Así que nuevamente, muchísimas gracias por esta hermosa oportunidad de estar con ustedes. Lo que sí le voy a pedir a la que esté encargada del Zoom, si puede hacerme el favor de poner a Andy, mi hermano que está aquí con nosotras, él me va a ayudar a pasar la diapo, que es así más fácil para mí, para que él pueda entonces compartir la pantalla y podamos entonces empezar ya de lleno con el tema. He's ready. Andy, esperamos por ti para empezar. Ahora sí. ¿Pueden verla, hermanas? Yes. Ok. Entonces, yo quisiera saber quién de ustedes se anima a definirme a su propio entender, en palabras simples y llanas, qué entienden por depresión o por trastorno depresivo. ¿Quién se anima? Déjame ver. No me dejen sola, por favor. Veo a muchas conectadas aquí esta noche conmigo. Podría ser un desorden emocional, hermana. Falta de Ajá, comunicación, soledad. muy bien. ¿Quién más? Gracias, hermana Lilian. ¿Quién más se anima? Es cuando tú no tienes deseo de nada, porque verdaderamente lo que te está envolviendo en tu vida no te da el deseo en absoluto de tu reaccionar. Exacto. Muy bien. Entonces, Andy, la siguiente, por favor. La depresión, a una definición menos médica o clínica, ya añadiéndolo a lo que las dos hermanas han dicho, que ha estado bastante bien. La depresión es un sentimiento de tristeza o una disminución del interés o del placer en las actividades, el cual ya se convierte en un trastorno cuando es lo suficientemente intensa como para interferir con el funcionamiento normal de la persona. Esto mayormente puede sobrevenir tras la pérdida de un ser querido u otro acontecimiento doloroso, aunque no en todos los casos, lo cual lo iremos viendo más adelante. La siguiente. Ahora vamos a ir definiéndolo de una manera más clínica. Según la Organización Mundial de la Salud, es un trastorno mental afectivo común y tratable, bastante frecuente, hermanas, en el mundo, y caracterizado por cambios en el estado de ánimo con síntomas cognitivos y físicos, y estos pueden ser de etiología primaria o secundaria. Entonces, ustedes se preguntarán qué significará una etiología primaria o una etiología secundaria. Básicamente, cuando hablamos de etiología primaria, nos referimos a algún factor biológico
que afecte el cerebro del individuo, del paciente, que provoque que estos síntomas ocurran o que esta enfermedad se desarrolle. Y ya una etiología secundaria vendría siendo esos factores ambientales, o sea, a nuestro entorno, que nos conlleven a desarrollar dicha enfermedad o a somatizar los síntomas que se conocen o mayormente nos ayudan a identificarla. La depresión es un padecimiento altamente incapacitante y altamente prevalente a nivel mundial. Por eso siempre es necesario descartar la presencia de alguna afectación orgánica que esté provocando esta sintomatología. La siguiente. Como pueden ver, la depresión se clasifica en 3. Está lo que es el trastorno depresivo mayor, está el trastorno distímico y el trastorno bipolar. Y poco a poco lo iremos aprendiendo. Cualquier término, hermanas, que no entiendan o cualquier cosa que ustedes no entiendan bien de lo que yo vaya explicando, también se puede incluir en las preguntas al final. Así que ya saben. El trastorno depresivo mayor, todavía, Andy, es el que se define como un trastorno mental que se caracteriza por una tristeza profunda y una pérdida del interés en una amplia gama de síntomas emocionales, cognitivos, físicos y del comportamiento, como hemos dicho anteriormente. Ya aquí la etiología o la causa puede considerarse un poco más compleja porque ya no vamos a que puede deberse con una disminución de neurotransmisores que son bastante importantes en nuestro cerebro, como la serotonina, la dopamina, la norepinefrina. Y para que no nos vayamos quedando con la duda de nada, un neurotransmisor es una sustancia química que se encarga de la transmisión de señales desde una neurona hasta la siguiente. Es decir, los neurotransmisores son mensajeros que transmiten información. Se va de una neurona a otra y le dice a una qué hacer y qué no hacer. Hoy en día se ha demostrado que es posible que se deba a esto o que pueda ser un origen genético, un origen fisiológico, un origen hormonal que se asocia más a las mujeres o puede ser provocada por condiciones de estrés, factores fisiológicos o sociales. Ya como les había mencionado, la siguiente clasificación se conoce como trastorno depresivo persistente, como pueden ver ahí, la distimia. Esta es ya una forma de depresión más crónica y más a largo plazo. Ya aquí los mismos síntomas que la anterior. El paciente pierde interés en las actividades normales de la vida cotidiana, se siente más desesperanzado, se vuelve improductivo, tiene baja autoestima, tiene una sensación general de inaptitud, se sienten inútiles, no sienten que son útiles en la sociedad, útiles en la familia, útiles en el trabajo, en todo en general. Generalmente estos síntomas duran años y pueden afectar en gran medida las relaciones interpersonales. En caso de ser niños, que es difícil que ocurra en niños, pero se han visto se han visto casos. Es más común en adolescentes y en adultos mayores. Ya afectaría su desempeño en la escuela, en el trabajo y en sus actividades diarias. Generalmente, antes de los 21 años, se pueden observar ciertas conductas como déficit de atención, hiperactividad, otros síntomas como trastornos del sueño, de la alimentación, cansancio. En niños, básicamente cuando un niño te dice que le duele mucho la cabeza o que tiene dolor abdominal, se ve ansioso, tiene insomnio, sí, allá
en el centro donde trabajo ahora para la pasantía, han llegado muchos niños con estos síntomas, sobre todo con el insomnio, niños que se ven cansados, niños que no quieren jugar, no son activos, no se comunican con los padres, se le nota el cansancio en la cara, son signos de alarmas que no solamente como médico, sino ustedes como madre o como hermana, como tía, uno va dándose cuenta y uno va entonces ahí identificando de que hay algo que no está bien. La etiología o la causa es la misma que la mencionada anteriormente. Es importante destacar que esta tiene peor pronóstico que el trastorno depresivo mayor y que puede producir igual o mayor limitación funcional. Estos pacientes se quejan mucho de que sus síntomas interfieren de manera importante con sus actividades sociales. O sea, esos son uno de los puntos claves que más llaman la atención. Ya la última clasificación, que es el trastorno bipolar, considero que es el más común de esta clasificación y es el que más se ve en los pacientes. Es un trastorno crónico y recurrente que se utiliza por fluctuaciones patológicas del estado de ánimo. ¿Qué quiero decir? Generalmente lo que diferencia el trastorno bipolar de los otros dos es que el trastorno bipolar tiene dos fases. Tiene una fase de hipomanía y tiene una fase de manía. Los otros dos se mantienen en un estado de tristeza constante. Los bipolares tienen esas fases de manía que pueden presentar, generalmente se muestran como muy eufóricos o extremadamente irritables. No sienten la necesidad de dormir porque están muy activos, hablan de demasiados temas a la vez que se conoce como fuga de ideas. Suelen sentirse más importantes o talentosos o poderosos de lo normal, en contraste con la hipomanía, que no es lo suficientemente severa para causar deterioro significativo en la funcionabilidad laboral y social. No es tan necesaria la hospitalización como en los pacientes con manía. Ahí sí se requiere hospitalización por los síntomas psicóticos y el impedimento severo de funcionalidad que presenta el paciente. Entonces, ¿qué encontramos en episodios de hipomanía? Todo lo contrario. Se sienten muy deprimidos, tristes o ansiosos, presentan problemas de atención, duermen demasiado, suelen perder la capacidad hasta realizar tareas sencillas, básicas del día a día, entre otras. Continúa. Aquí les quise presentar un poco de epidemiología para que entendamos un poco de la prevalencia de esta enfermedad a nivel mundial. Se estima que la depresión afecta a más de 450 millones de personas en todo el mundo. Es la causa principal de discapacidad a nivel mundial por problemas de salud mental. Contribuye de manera muy importante a la carga mundial general de la morbilidad. Y la influencia de la salud mental en el bienestar físico también es importante, ya que cerca del 13% de las enfermedades están asociadas a trastornos de la salud mental. Continúa. Aquí podemos ver, hermanas, una serie de factores de riesgo. Por factores de riesgo entendemos dichos factores que nos hacen propenso a padecer de dicha enfermedad. Está una tendencia familiar, sí, hay un factor hereditario y genético, como habíamos mencionado anteriormente. Hay cambios en la vida, vamos a decir, cuando
Bueno, voy a hablar un poco de una experiencia personal cuando yo tuve que salir de las alas de mis padres, o sea, que tuve en el 2015 que empezar la universidad. Yo salí de estar siempre en mi casa y siempre de estar protegida por mi mamá y mi papá a Santiago, un mundo distinto, un ambiente distinto, no es lo mismo la universidad como la escuela. Y el cambio para mí realmente en los primeros meses fue bastante drástico, hasta el punto de que yo quería dejar la universidad y no volver más. Hay situaciones así que hay veces que no nos adaptamos y al no adaptarnos a ciertos cambios en la vida generan estrés y por ende también pueden llevar a una depresión. También, como mencionamos anteriormente, los neurotransmisores, muy importante, pero en este caso solamente me voy a enfocar en la serotonina. Está muy relacionada con lo que es el control de las emociones y el estado de ánimo, aunque también cumple otras funciones importantes. Un ejemplo, regula el apetito, causando que tengamos sensación de saciedad. También regula la temperatura corporal, regula el apetito sexual, entre otras cosas. Entonces, estudios han identificado que algunos pacientes que han demostrado impulsos suicidas cuando llegan a las consultas es porque tienen concentraciones notablemente bajas de los metabolitos de la serotonina. O sea que sí, este neurotransmisor juega un papel bastante importante en lo que es el desarrollo de esta enfermedad. En cuanto a lo que son los trastornos físicos o mentales crónicos, hablamos de pacientes que sufren, vamos a decir, de ataque cardíaco, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades que son bastante fuertes o terminales. Dentro de incluimos, por así no podría decir terminal, pero sabemos lo que conlleva tú dar un diagnóstico a un paciente, sobre todo cuando es joven, de que tiene VIH o SIDA, que son enfermedades que gracias a Dios por cómo se ha desarrollado la ciencia y cómo ha evolucionado la medicina, han tenido mejoría en el tratamiento, pero no es que tiene cura o hay un fin. Enfermedades como el Parkinson, que son trastornos mentales o ya afectivos del cerebro que ya lleva a cierto punto a la persona a deteriorarse. O sea que no es fácil lidiar con ciertos diagnósticos y no todo el mundo puede enfrentar ciertas enfermedades de igual forma. Hay personas que tratan de tomar la vida, de vivirla al máximo, de sacar lo positivo o lo bueno, pero no todo el mundo tiene esa capacidad. También están los trastornos hormonales, como afectaciones de la tiroides. No sé si alguna de aquí padece de hipotiroidismo o conoce a alguna persona, algún familiar. El hipotiroidismo da mucha depresión. Uno de los síntomas principales es esta. En cuanto a los medicamentos, se ha implicado también el uso de analgésicos, el uso de sedantes, es decir, pastillas para dormir, entre otros. ¿Por qué hago énfasis ahora en el sexo femenino? Porque las mujeres experimentan depresión con más frecuencia, aproximadamente 2 veces mayor, hermanas, que los hombres. Y esto se debe más que a nada a las hormonas, esos cambios premenstruales durante el embarazo, que está la depresión postparto, que una hermana que pase por un aborto espontáneo,
la premenopausia. Por eso las mujeres somos más propensas a desarrollar o vernos en un estado depresivo. Las hormonas en nosotras son todo, por así decirlo. La siguiente. Aquí les presento los signos y síntomas. Están los síntomas fundamentales, como el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día o casi todos los días, una disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, ansiedad, tendencia a la preocupación, anedonia. Anedonia significa cuando hay una pérdida o una incapacidad de disfrutar de las actividades que antes o provocaban placer o provocaban cierto interés en el paciente. Continúa. Están síntomas biológicos o síntomas somáticos como alteración del sueño. Puede ser que haya hiperinsomnia o hipoinsomnia, es decir, que duerma mucho o que duerma poco. Alteración en el apetito, en el peso, son uno de los síntomas claves. La fatigabilidad, el cansancio, la incapacidad para describir las emociones, trastornos sexuales. Con eso me refiero a que la persona con depresión tiende a tener una disminución en el líbido o en el apetito sexual. Continúa. Están las alteraciones en el comportamiento. Esto es más clave en los niños y en los adolescentes. Disminución de la atención y de la concentración, agitación o retraso psicomotor. Con eso nos referimos a la forma en que el niño se va desarrollando en las actividades del colegio, cómo socializa con los demás compañeros o cómo se va comportando, donde también cabe lo que es la afectación de la conducta. Y con esto del aspecto personal, como mencionaba la hermana Sandra, son pacientes que no tienen ánimo de absolutamente nada, no se quieren bañar, no se quieren cambiar, no quieren salir, se ven descuidados y no le importa por nada del mundo el aspecto físico. Duran días con la misma ropa, no se peinan, no se cepillan, absolutamente nada. La siguiente. Y uno de los síntomas que más hay que prestarle atención y con el cual hay que tener más cuidado son con los pensamientos y las cogniciones depresivas. Aquí incluimos la visión negativa de la vida, por qué estoy vivo, qué sentido tiene mi vida, por qué nací, cuál es mi propósito en el mundo, no sirvo para nada, no aporto nada a la sociedad, mi familia no me quiere, no soy suficiente. Ideas y pensamientos relacionados con la muerte, no, siento que mi vida no tiene sentido, por lo cual deseo morir. Estos son los síntomas más peligrosos y a los cuales más atención debemos de poner, sobre todo en los adolescentes. Especial atención a los adolescentes, porque es más común de lo que nosotros pensamos. Y ya en este estado es donde sí requiere obligatoriamente una hospitalización. Con eso uno no se puede por nada del mundo dormir en los laureles, como uno comúnmente dice. Es ir corriendo al hospital, corriendo donde un psiquiatra, porque si uno verdaderamente ama y vela por la vida de esa persona, eso es lo que hay que hacer.
por lo menos en primera instancia lo que hay que hacer, porque son personas ya en un estado donde requieren inclusive medicación. En cuanto a la depresión en niños y adolescentes, como había mencionado anteriormente, ya los adolescentes y los jóvenes sufren más de depresiones que los niños. En los niños puede verse situaciones de depresión, pero es más común la esquizofrenia que la depresión. Así como en los niños, la depresión, afecta de igual forma a los varones y a las mujeres, pero como había mencionado anteriormente, de predominio en la adolescencia en el sexo femenino. Es probable que en estos casos intervengan factores de índole genética, endocrinológica, las hormonas, nuevamente, las diferencias ligadas a la patología asociada entre distintos sexos. Las mujeres realmente tienden a sufrir más de trastornos de ansiedad. Nosotras las mujeres somos más ansiosas, más perfeccionistas que los hombres, que queremos que todo salga a la par de la letra, y si no sale así, entonces todo está mal y todo no se puede dar. Entonces ya nosotras nos conocemos, y los hombres demuestran más trastornos del comportamiento. Las características cognitivas también son distintas en los dos sexos. Los factores educativos, sociales, ya llevan a hacer que las mujeres reaccionen ante la vida y ciertas circunstancias con depresión y ansiedad, y más los varones con agresividad y violencia. Por eso las mujeres ansiedad, por eso los hombres más trastornos en el comportamiento, que lo vemos, los hombres son más agresivos y más violentos cuando están pasando por estas situaciones. Ya el cuadro clínico de la depresión en el adolescente es bastante semejante al adulto en cierta parte. Es frecuente que los adolescentes refieran tristeza, decaimiento, son apáticos, se ven cansados, se ven debilitados, son intensos con los sentimientos de soledad, se aíslan, se incomunican con los padres. Es como si ellos forman una coraza que impidiera el paso del afecto, el interés y la entrega de quienes los rodean. Es decir, no es es un adolescente que pasó de ser activo en todos los sentidos a no querer hacer absolutamente nada y vivir trancado en su habitación. Sabrá Dios haciendo qué. Ya en los niños y adolescentes también se puede caracterizar o asociar con más frecuencia a otros trastornos psiquiátricos. Como había mencionado, la esquizofrenia es muy común, la esquizofrenia en los niños. Realmente han habido casos que yo he estado presente que me han impactado y me han asustado bastante. Y hay uno, cuando yo estaba haciendo mi práctica de psiquiatría en un hospital, las que hayan venido aquí a República Dominicana y conozcan a Moca, allá hay un hospital que van muchísimos pacientes de psiquiatría, y allá fue un niño de 5 años con su madre. Y lo primero que decía el niño era que lo primero que le llegaba a la cabeza era que él quería matar a su mamá, quería matar a su papá, a sus hermanos y a algunos de sus compañeros. O sea que a medida que yo fui yendo, me di cuenta de lo importante que es la salud mental en el mundo entero y a lo que más nosotros debemos de prestarle atención. Es más común de lo que nosotras pensamos y más presente en el día a día. Por eso
en base a la sintomatología y a esos signos de alarma que nosotras podemos ir detectando, da importancia a un diagnóstico precoz y a un tratamiento y ya evitar ciertas consecuencias a largo plazo en un futuro. Continúo. Otro temita importante es la depresión en el adulto mayor. En esta, al igual que en las demás, sobre todo en el adulto mayor, influyen muchos factores, pero los más importantes son los psicológicos y los ambientales. El adulto mayor tiene mayor morbilidad y al padecer de tantas enfermedades crónicas, especialmente físicas, las cuales van haciendo que vayan progresivamente dependiendo de demás personas o de demás familiares para realizar sus actividades diarias. Esto los hace más vulnerables a sentirse depresivos. O sea, no es fácil tú estar acostumbrado a bañarte solo, a cepillarte solo, a peinarte solo, a comer solo, a salir a la calle solo, a hacer tus diligencias solos, a tener que totalmente depender de otra persona. Para muchos ancianos, muchos adultos mayores, esto se le dificulta demasiado. Y ya los ancianos, yo los llamo niños, porque son como niños. Uno tiene que tenerle amor, uno tiene que tenerle mucha paciencia porque son voluntariosos, quieren hacer las cosas por su propia cuenta y no son capaces de entender que ya por la edad y por la condición en la cual se encuentra, dependen de una persona y eso no está mal. Entonces ya hay algunos que les cuesta adaptarse, les cuesta entender y por ende llegan entonces a sentirse deprimidos. En esta población, la depresión tiene características especiales, sobre todo en personas mayores de 65 años, como la limitación funcional, el aislamiento, que es un factor bastante importante. También lo que es la agitación, la ansiedad, la preocupación, las quejas. Hay una disminución de la iniciativa. Hay un deterioro también del autocuidado. Hay algunos que abusan del alcohol, de otras sustancias. Hay aislamiento social, hay culpa, hay paranoia y en otro grupo de edades, menores de 65 años, hay obsesiones, hay compulsiones y sobre todo discordia marital. Continúa. Ya en cuanto al tratamiento, los medicamentos y la psicoterapia son ambos eficaces. La mayoría de las personas que padecen de depresión, ya dependiendo del médico de cabecera donde se decida ir, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, ya ellos tomarían la iniciativa de cuál tratamiento en específico se debería de utilizar para aliviar los síntomas. Hay distintas formas de uno aplacar los síntomas de la enfermedad y dependería del estado en el que se encuentre o en cuál clasificación de las cuales yo le mencioné anteriormente, hermana, se encuentra. Y básicamente se basa en tratamiento complementario, si es una depresión leve, es decir, visitar frecuentemente al médico, si es depresión moderada y grave, ya sí puede conllevar fármacos, la psicoterapia también y en otras ocasiones la terapia electroconvulsiva, que muchas de nosotras hemos visto y es una de las terapias más tristes que ustedes se podrían imaginar y es algo con lo cual ninguno de nuestros familiares nosotras quisiéramos que llegara a ese punto.
Se lo digo porque una vez tuve la oportunidad de darla y ha sido una de las peores experiencias de mi vida por el estado en que termina el paciente. Es algo muy triste, bastante triste. Entonces, ya a modo rápido, para que tengamos un poco de en qué se basa la psicología en cuanto a la depresión, porque ya sabemos que cuando es algo mayor le compete a psiquiatría, pero la psicología, hermanas, también ayuda y muchos psiquiatras refieren a sus pacientes al psicólogo. Está la psicoterapia individual o de ayuda para la persona, donde puede ir adaptándose nuevamente a responsabilidades anteriores que tenía, adaptarse a las presiones normales de la vida. Está la interpersonal, que se centra en los papeles normales o los papeles sociales del pasado, del presente, que la persona ayude a identificar los problemas que se van apareciendo en su vida y pueda interactuarlo con los demás, pueda mejorar esa comunicación de esas emociones y ya ir proporcionando una orientación a la persona, adaptarse de manera adecuada a esos cambios. Y ya por último, la terapia cognitivo-conductual, que puede ayudar a combatir el desánimo y aquellos pensamientos negativos que presentan estos pacientes. O sea, el psiquiatra se encarga de medicar. El psiquiatra se encarga de decidir qué medicamentos necesita el paciente para aplacar los síntomas y si requiere o no hospitalización. El psicólogo va acompañado de la mano e interactúa de más cerca con los pacientes. Y ustedes no se imaginan lo importante que son esas terapias. Andy continúa. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar y abordar la depresión como creyentes? La siguiente. Lo primero, hermanas, buscar ayuda. No solamente, obviamente, primero enfocarnos en la palabra del Señor, pero el Señor nos dejó una familia, una iglesia, un grupo de hermanas que nos apoyan, que nos escuchan, a las cuales nosotras nos podemos acercar, quienes tienen mayor experiencia en la palabra, con quien nosotras podemos encontrar un apoyo. El Señor conoce nuestras debilidades y nuestras necesidades. También, además de la consejería, cuando ya nosotras podemos detectar en la otra persona o también en nosotras mismas, porque a cualquiera no podemos ver en una situación así. Ya si requieren más ayuda que la consejería, animar a esa hermana a buscar ayuda profesional, a ir donde un psicólogo, ir donde un psiquiatra, además del apoyo en que nosotras le vamos a dar como compañeras o hermanas en la fe. También para el creyente, el tratamiento siempre y lo más recomendable, hermanas, es que siempre vaya acompañado de la palabra. En la palabra del Señor es donde encontramos la verdad. Y hay algunos versículos que nos dan promesa de cómo el Señor en medio de ciertas circunstancias siempre está ahí. Como dice el Salmos 23:4, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Y como dice en Isaías 41:10, no temas, pues yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios, quien te da la fuerza, quien te ayuda y te sostiene con su mano victoriosa. Hay algunos personajes de la Biblia que yo quise en la siguiente.
la siguiente. Compartir con ustedes que podríamos decir que también pasaron por situaciones difíciles que lo llevaron a sentirse en un estado de amargura y de depresión, como David. Conocemos las penurias que David atravesó, que fueron varias. Fue perseguido por un rey, sufrió intentos de asesinato, sus hijos lo traicionaron, algunos de ellos murieron o mataron a sus hermanos, etcétera. En cada experiencia refleja que su vida fue dura. Y tenemos una muestra de esto en algunos de los salmos que él escribió. Uno de ellos está en el Salmo 38:4. Mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga. Me estoy hundiendo. Otro ejemplo en el Salmos 42:11. Pese al dolor y la tristeza que sentía, siempre buscaba refugio en Dios. Y también, ¿por qué está tan triste mi corazón? Ese es muy conocido por todas nosotras. Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. También está Noemí. Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos mientras vivía en un pueblo extranjero. Y se ha comprobado que el duelo y la inmigración puede ser causas de depresión. No estar en un ambiente conocido, hermanas, ni con los seres queridos es fácil para cualquiera. Pero Noemí no fue la excepción. Cuando ella regresó de su tierra natal, ella pidió que la llamaran Mara. O sea, Noemí significa dulce, Mara amarga. Entonces, en esta petición, cuando ella pide que no se le llamase ya Noemí, sino Mara, refleja que su corazón estaba lleno de tristeza, estaba lleno de amargura por las experiencias que le tocó vivir. Y esto lo podemos ver en Ruth, el capítulo 1 del 19 al 21. Job, sabemos todo lo que experimentó Job, perdió sus hijos, perdió sus bienes, sus riquezas y además contrajo una enfermedad que en ese tiempo no tenía cura. Algunos de sus amigos intentaron animarlos, otros lo acusaban, pero Job, en medio de toda esta penuria, nunca negó y nunca rechazó a Dios. Durante este tiempo se hizo muchas interrogantes y sabemos que llegó al punto de que él no deseó haber nacido. Como sabemos en Job 3, del 3 al 4, dice que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido, que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Por último, un último ejemplo, está Jeremías. Jeremías se conoce como el profeta llorón. Esto se debe a que solía llorar y sus discursos tristes. Entonces Dios le había encomendado a Jeremías enviar un mensaje, su mensaje a la gente, pero nadie le hacía caso. Bueno, él vivía solo, por lo que dice la palabra se entendía que no tenía familia. Además de eso, era pobre, era rechazado por los demás. Pero si bien es un ejemplo de fe y de fortaleza, porque también tuvo momentos de angustia. Al igual que Job, maldijo el día de su nacimiento y se preguntaba la razón de su existencia. Ante estos ejemplos, hermanas, que les he demostrado, debemos de recordar la promesa que nos da el Señor siempre, que lo vemos en Juan 16:33, la cual dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son personajes de la Biblia que además de las
situaciones o circunstancias de la vida presentadas, situaciones que presentaron aflicción, amargura completa, deterioro físico, deterioro emocional, enfermedad, no dejaron de adorar al Señor y no dejaron de afianzarse cada día más en su palabra. Y esto nos demuestra que no estamos solos, que no hemos sido los únicos que nos hemos sentido de esa forma ante ciertas situaciones y que el Señor en su misericordia nos permite en medio de todo y su promesa es salir victoriosos de cualquier situación. Entonces, aquí ya por último, quise traerle algunas recomendaciones que nos pueden ayudar cuando nos sentimos decaídas o nos sentimos deprimidas. Escuchar música, escuchar devocionales. Los devocionales ayudan bastante, nos ayudan a nutrirnos de cierta forma más de la palabra, sobre todo dedicar tiempo para leer la Biblia. Como había mencionado anteriormente, en la palabra es que se encuentra la verdad, en la palabra es que nosotros encontramos la paz y la tranquilidad que nosotros necesitamos ante muchas situaciones y sobre todas las hermosas promesas que el Señor nos tiene, adorar, congregarnos, no dejarnos de congregar, porque a veces cuando nos sentimos decaídas o nos sentimos tristes, no queremos ir a la iglesia. Y ahí es que está el peligro. Ahí es donde más nosotras debemos de animarnos, ponernos nuestros vestidos, coger nuestras Biblias, nuestras mantas e irnos a congregar, irnos a nutrir de la palabra y sobre todo estar con nuestros hermanos en la fe. Hay ciertos cambios en el estilo de vida que podemos hacer, es decir, el ejercicio, aunque suele ser un poco pesado para muchas de nosotras, lo digo como testigo, a mí no me gusta, pero el ejercicio ayuda mucho, relaja, libera estrés, ayuda mucho a la concentración, disipa la mente. Y sobre todo, hermanas, y por último, buscar un profesional de la salud mental. Siempre ir de ambas manos. Si usted siente que es algo ya que requiere un profesional de la salud, un psiquiatra, un psicólogo, no dude en buscarlo, obviamente siempre acompañado de consejería bíblica. No está mal nosotras como cristianas querer buscar ayuda, eso es necesario. El Señor nos ha dado la oportunidad, por así decirlo, de tener médicos, de poder tratar enfermedades, dar la sabiduría y dar el discernimiento también, para que por medio de los tratamientos también sea de ayuda y los síntomas se aplaquen. Así que ya saben, ya esto ha sido todo de mi parte. Si alguna tiene alguna duda o pregunta. Sí, tenemos algunas preguntas, Ashley. La primera es, aquí la escribió Jacqueline Orellana, dice, ¿puede la alimentación afectar de alguna manera en que contribuya a algún tipo, creo que dice, de depresión? La alimentación, ¿puede afectar? Bueno, en cuanto a la alimentación, realmente no se ha visto que los alimentos se asocien a desarrollar este tipo de enfermedades. Puede ser que ciertos déficits, sabemos que los alimentos proveen vitaminas, proveen minerales y nutrientes necesarios para nuestro cuerpo, pero no se ha comprobado científicamente que se relacione con la depresión. O sea, la mala alimentación o consumir ciertos tipos de alimentos, todavía eso no se ha establecido. Ok, gracias. Otra
pregunta es, bueno, esta persona tuvo hace casi 2 años depresión y entonces en la mano izquierda ahora le tiembla cuando sostiene algunas cosas. ¿Qué debe ella de hacer en ese caso? O sea, ella le tiembla la mano por causa de... Primero me gustaría saber si esa persona fue tratada para esa depresión y la edad que tiene, pero había mencionado anteriormente que generalmente en nosotras las mujeres lo que más caracteriza es, aunado con la depresión, es el trastorno de ansiedad, y muchas veces el trastorno de ansiedad, o cuando nos vemos un poco ansiosas o dependiendo también de la edad, es normal el temblor en las manos. O sea, no sé si todavía sigue o continúa con algún tratamiento para dicha enfermedad. Eso también va de la mano. O sea, que si ya hace 2 años no se trata, no sigue el tratamiento, entonces obviamente es una enfermedad que ya cuando va causada por vamos a decir, factores biológicos, como lo había mencionado anteriormente, déficit de neurotransmisores, ya sabemos que es algo que va a persistir para toda la vida y que se puede tratar por un tiempo, aliviar los síntomas, pero luego de que se detiene este tratamiento puede volver de nuevo la sintomatología y se puede manifestar de distintas formas. Ya, no sé si está aquí presente la persona, pero esa fue la pregunta. Gracias. Esta es otra. ¿Cuáles son los síntomas más ignorados de tener depresión? Ella dice por ser algo común y que tal vez podamos sentir a diario. Y creo que lo mencionaste. Uh-huh. Sí. Los síntomas más ignorados, pero que son más comunes o que la gente dice que en algún momento de tu vida es normal tú sentirte así, eso le puede pasar a cualquiera, es la anedonia. Como había mencionado anteriormente, cuando ya una persona va perdiendo interés por las actividades que antes disfrutaba. Un ejemplo, si tú disfrutabas pintar, disfrutabas salir con tus amigos, disfrutabas leer un libro, son cosas que poco a poco tú vas perdiendo el interés, sobre todo el aislamiento, sobre todo la pérdida de peso, la falta de apetito, la persona se siente cansada todo el tiempo, el insomnio y los cambios en el comportamiento, el deterioro físico y el deseo de cuidar, la falta de tú cuidarte o prestarte atención de manera física. Pienso que ya generalmente las personas suelen darse cuenta o prestar más atención cuando hablamos de la muerte, cuando ya una persona te expresa que ha tenido pensamientos de quitarse la vida, pero todo lo anterior mayormente se ignoran. O sea, hay veces que una persona te dice, óyeme, no me siento bien, no me da deseo de nada, no tengo apetito, no duermo bien. Esos son los síntomas claves que generalmente uno ignora y dice, no, mira, bébete esta pastilla que esto te va a ayudar a dormir, relájate y así. Ok. ¿Qué puede hacer uno? Creo que dice, ¿qué puede hacer uno para ayudar a la depresión, ya que mi hija sufre una depresión severa y me siento impotente el no poder ayudarla? ¿Cómo puedo ayudarla? Bueno,
Lo primero que había mencionado, no sé si ya esa persona está o han pensado en que puede recibir ayuda profesional, pero hay ciertas circunstancias o situaciones de la vida, hermana, o cómo nos sentimos que se salen de nuestras manos, que se salen de nuestro entendimiento y se salen de nuestro conocimiento. Cuando son situaciones así, lo primero que uno debe de hacer es acudir a un profesional. Para eso se han preparado los psicólogos, los psiquiatras y insto a buscar ayuda profesional, sobre todo orar con esa persona, leer la Biblia siempre, enseñarle las promesas que el Señor tiene para nosotros, cómo el Señor nos ama, cómo el Señor tiene misericordia, pero también yendo de la parte del profesional, yendo a terapia, recibiendo sus consultas. A veces los adolescentes se sienten más tranquilos hablando con una persona que no conocen, que no lo conocen, entonces así se abren más. Por eso están los psicólogos, van, reciben su consulta y pueden expresar ya con más tranquilidad porque sienten que es una persona, no los conoce, no los va a juzgar, no va a tal vez hacerlos sentir que porque se siente de esa forma está mal y tiene que ignorarlo, tratar de ver lo positivo de la vida o dejarlo a un lado. ¿Se puede presentar la depresión durante la menopausa? Bastante común. Es bastante común en la menopausia, por lo que había mencionado anteriormente, los cambios hormonales. Las mujeres en etapa premenopáusica y menopáusica sufren muchos cambios en el organismo. Hay bajas de hormonas como la progesterona, el estrógeno. Hay algunas mujeres que tienen que tomar suplementos hormonales. También se ve mucho afectación de la tiroides, afectación, todo va de la mano. Todo te duele, te da mucho calor, ya también la falta de la menstruación, que es una parte muy importante del ciclo normal de nosotras las mujeres y donde ya más todas las hormonas se ven como en sus niveles adecuados. Y me doy a entender. Entonces, sí, es normal en la menopausia sentir depresión. Son muchos cambios físicos, por lo cual una mujer sobrepasa. Y hay mujeres que a esos cambios físicos no se adaptan por nada del mundo y tienen que tomar muchos medicamentos. También eso es otro aspecto. Hay mujeres que no están acostumbradas a medicarse o tomar hormonas o tener que estar regulando tantas cosas. Hay otras que se les complica un poco, es decir, que presentan ciertos problemas a nivel del útero. Entonces son muchas cosas que sí provocan que las mujeres se sientan un poco más desanimadas, un poco decaídas, más preocupadas. Y no es fácil pasar por ese proceso. Yo porque soy joven, pero las que han pasado por ahí saben. Y no es fácil, hermano. Realmente no. ¿Alguna otra pregunta? La hermana de la que estuvimos hablando, de la Ajá. del brazo, ella tiene 66 años y ella dice que no podía tomar los medicamentos porque la ponían peor. Am, pero que le ayudó mucho que dijiste la oración y la lectura de la palabra. ¿Ok? Amén, qué So, bueno. tengo dos más preguntas aquí. Ok. ¿Cómo se puede ayudar a una persona mayor que está deprimida por la pérdida de un ser querido? Ahí es un poco difícil, porque es como había mencionado anteriormente, las personas mayores son niños
Y es una forma tan delicada de tratar, bastante delicada. Ya cuando es por la pérdida de un ser querido, independientemente de otra cosa también, es no dejarlos solos. Lo que más empeora el cuadro depresivo de un adulto mayor es la soledad. No se pueden dejar solos. Acompañarlos en todo momento. Si hay que mudarlo a la casa, se muda a la casa. Si usted se tiene que mudar, se muda también. Estar pendiente de que se tome los medicamentos, de que esté durmiendo bien, de que esté comiendo bien. Pero lo que más le ayuda a esta población es la compañía. No es sentirse más bien dependiente, sino sentirse acompañado, sentirse que importan sus sentimientos, que importa cuando se siente mal, que lo escuchan, que están con él. Eso es una de las maneras de ayudar. Si le gusta pasear, mira, vamos a pasear un ratito. Que si le gusta cierta comida, complacerlo, mimarlo, son niños. Y siempre tratarlos con el amor y la atención que se requieren. Hay veces, y es algo bien triste para mí, no lo digo por el caso de la pregunta, sino hablando de los ancianos en general, que a veces se sienten que no son parte de la sociedad porque ya no pueden trabajar. Entonces, siempre uno procurar involucrarlo en todo, que llevarlo a la iglesia también. Siempre hacerlos sentir que son parte de absolutamente todo. Gracias. Y la última, si alguna tiene otra, nos hace saber, pero la que tengo aquí es, ¿cómo uno puede diferenciar si el caso amerita psicólogo o psiquiatra? ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, hay situaciones de la vida que se nos presentan que cuando se busca la solución al problema o a la circunstancia, voy a poner un ejemplo, ya ese periodo de ansiedad o de depresión o de constante preocupación termina, se le pone fin. Pero ya cuando hablamos de una depresión clínica, de una depresión ya que requiere ayuda profesional, es que ya aunque todo en la vida le salga bien, aunque todo en la vida, o sea, sean circunstancias buenas o sean circunstancias negativas, nada es suficiente. O sea, son personas que constantemente sienten que algo está mal, o sea, no se sienten felices, no sienten que la vida es suficiente, o que todo en la vida hay algo negativo, hay algo sin sentido, se busca la solución como quiera, hay pérdida de interés. Todo eso es un sinnúmero de situaciones realmente que nos ayudan a pensar cuando es un trastorno psiquiátrico. Ya cuando hablamos de que algo no es clínico, yo sé que hay muchas de nosotras que han llegado momentos en nuestra vida donde nos hemos sentido desanimadas, donde hemos sentido poco deseo de trabajar, de salir, de hablar, de compartir, pero por así decirlo, son sensaciones momentáneas, son sensaciones que pasan, son preocupaciones que ceden y ansiedades que ceden. Ya hay ciertas situaciones que no son normales por nada del mundo. Hay situaciones que lamentablemente estos sentimientos de ansiedad, de depresión, de preocupación, de tristeza inmensa, no ceden con absolutamente nada y que se extienden a lo largo del tiempo, que dura años. O sea, no es normal que una persona dure años sumergida en una depresión. Algo hay, eso no es normal. Entonces,
El que entiende que no padece, sabe que sí vienen circunstancias de la vida que son difíciles, pero uno las sobrepasa y uno vuelve a sentirse bien y uno vuelve a sentirse tranquilo. Estas personas no. Por nada del mundo se pueden tener todo en la vida, pero nada, absolutamente nada es suficiente para aplacar esos sentimientos. Solamente medicación, ir a su terapia y mucha oración, porque no es fácil, para nada fácil. Gracias, Ashley. No sé si hay otra hermana que está aquí con nosotros o amiga que está aquí presente que tiene otra pregunta. Se puede quitar el mute. Si esas... ¿Nadie? Ok. No, solo quería darle un comentario a lo que tú dijiste, Ashley, y es bien extremadamente que le pongamos mucha atención especialmente a los jóvenes y a los niños cuando le vemos algo que verdaderamente tú lo ves tristes o le ves alguna actitud que no es normal en un niño o en un joven, porque triste es la condición de escuchar que niños o jóvenes de 13 años, 14 años se quitaron la vida y entonces la respuesta de los padres es no le puse atención. Así es que mira a ver si puedes dar otro pedacito más de eso. Realmente es muy cierto lo que nuestra hermana Sandra dice. Todo el depresivo da signos y síntomas, sea en el estado físico, en la forma de expresarse, en cómo actúa ante todas las situaciones de la vida. O sea, eso es más que obvio. Uno se da cuenta cuando una persona no se siente bien, cuando una persona no está animada, cuando una persona no tiene absolutamente deseo de nada. Y hay casos tan tristes que hay adolescentes y hay niños que se acercan a sus padres, le expresan que algo está mal, le dicen que no se sienten bien, le dicen que están tristes o le dicen, mira papi, me duele mucho la cabeza, no duermo, me siento ansioso, me hago pipí de noche, voy mucho al baño. Y hay padres que deciden ignorar y deciden decirle, no, eso es normal, o mira, duérmete, muchacho, tú estás loco, o tú no sabes de lo que tú estás hablando, tú no tienes conocimiento de eso, tú no tienes la edad para estar expresándote de esa forma, eso seguro lo escuchaste tú de otra gente o de un amiguito. Y ahí es donde está el peligro. Lo primero que hacen los niños y en donde más tienen confianza es en los padres y donde más van a ir a expresar cualquier inquietud es donde su mamá y su papá. Y es triste que hay algunos niños que no tienen ese apoyo y tienen que ir hasta donde un profesor, porque se han dado casos de profesoras que se acercan a los padres porque notan el comportamiento diferente de sus niños, hablan con los padres, estaba hablando de un ejemplo, y los padres lo ignoran o no se dan, no lo quieren aceptar. Incluso, hermanas, hay que se avergüenzan. Hay personas que sienten que sus hijos, si necesitan ayuda profesional relacionada a un trastorno mental, es una vergüenza. No que fulano va a decir que mi hijo está loco, no que esto, que lo que yo no quiero que la gente hable. No, eso es importante, se trata de tu hijo. O sea, tú eres quien tiene que velar por la salud y quien tiene que escuchar. Es cierto, hay algunos niños que son manipuladores porque me han llegado a la consulta que no quieren ir a colegio y se hacen lo que están enfermos. Pero sea lo que sea, como quiera uno escucha.
como quiera uno debe de ser preocupado porque hay muchas consecuencias, como había mencionado anteriormente, que se evitan con tan solo ver y con tan solo escuchar y estudiar a la persona. O sea, son personas que viven contigo, que tú lo ves diario, que tú debes de notar cuando hay un cambio en el hablar, cuando hay un cambio en el actuar, cuando hay un cambio en el apetito, todo. O sea, ahí no hay excusa. En esas situaciones no hay excusa. Son demasiados signos de alarma y son muchas cosas que nosotras sabemos y entendemos porque no es un tema que está ajeno a nuestro conocimiento. O sea, todo el mundo ha escuchado acerca de la depresión y nosotras estamos conscientes de lo importante que es en nuestra sociedad. Entonces ya yo encuentro, por ahí uno tiene Instagram, uno tiene muchas redes sociales donde también se comparten contenidos médicos. O sea, no hay excusa, pero sobre todo en la familia, eso es algo que no se debe dejar pasar así. O sea, el adolescente y el niño, especialmente el adolescente y en la sociedad y en el mundo donde nosotros nos encontramos, que hay de todo, absolutamente todo, es donde más alertas y precavidos uno tiene que estar. Sobre todo esos niños de 8 que van creciendo. O sea, es una población que uno tiene que prestarle demasiada atención. El mundo es muy influyente y con eso uno tiene que tener mucho cuidado, bastante cuidado. Clea, Sí, discúlpenme, habla Norma Pérez. sí. Hola, Ashley. Hola. Hola, mi muchachita. Quise hablar, sentí del Señor. Muchas saben que tengo algo físico en el cerebro y esto me trae una situación de depensión, de que tengo que depender a diario. Pero quiero instarle a muchas que tengan algo físico que dependan del Señor, porque realmente ahí es cuando nosotros necesitamos que Él obre en nosotras, porque de verdad que cuando los médicos aquí y allá me vieron, neurólogo y cardiólogo, me dicen, wow, pero tú no parece que tienes lo que tú tienes, realmente lo que tú tienes físico, que es un problema de dopamina que está muy mal en el cerebro. Y me dicen, como tú te ves, tú no parece que tienes nada. Pero yo le contesto, porque mi médico es el Señor. Porque yo estoy confiada en Él. Mientras ellos me dicen, para ti no hay esperanza, no hay nada que hacer ya. No. Y yo le digo, no, es que mi médico no me ha dicho eso. Yo estoy confiada en mi Señor y por eso es que me ven diferente. Así que, hermanas, si ustedes están pasando alguna por ese problema, confíen en su Señor, confíen que Él es nuestra vida, Él es nuestro presente y nuestro futuro. Que el Señor me la bendiga. Amén. Amén. Ashley, una más llegó ahora. Ajá. Preguntan si los hombres pueden sufrir de menopausa y cuáles son los síntomas. Bueno, yo no podía decirlo como menopausia. Hay personas que lo conocen como andropausia, pero realmente el proceso por lo cual los hombres pasan cuando llegan a cierta edad es una disminución de los niveles de testosterona. Entonces, ¿dónde más se ve reflejado esta disminución de los niveles de testosterona? Obviamente en la parte de la sexualidad del hombre. Ya hay una disminución del líbido, de la virilidad, vamos a decirlo, ya se basa más, sabemos que la testosterona en los hombres tiene que ver más con eso.
Entonces ya no es como las mujeres, que a la mujer le da calor o le da frío o que se irritan o que todo lo molesta. No, ya en relación a ellos, básicamente los niveles de testosterona van a afectar ya la parte de la sexualidad. Hay otros hombres que por la edad tienen otras condiciones físicas, algunos son diabéticos, algunos son hipertensos, que esas enfermedades o esas comorbilidades pueden también irse de la mano con estos bajos niveles y afectar otros aspectos más del organismo, pero no es como nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres no sé qué fue lo que el Señor pensó cuando eso de la menstruación, eso de todas las hormonas, pero los hombres siempre se salvan, hermanas. Los hombres no pasan por ese proceso tan complicado y tan difícil como nosotras lo hacemos, pero ya no se podría decir menopausia, pero sí ellos también pasan por proceso de cambios en niveles de hormona de la testosterona. No sé si quedó un chin claro. Sí, gracias. Gracias, Ashley. Creo que ya no hay más preguntas. Que el Señor te continúe bendiciendo. Gracias por traer nuestra charla esta noche. También les queremos dar las gracias a todas las que acudieron de diferentes partes y lados, las amigas de los trabajos, las hermanas de Honduras, de la República Dominicana, de todos los estados que están aquí con nosotros. Estamos muy agradecidas de que pudieron compartir con nosotros en esta noche. Una más, oh my gosh. ¿Cuál es esta? ¿A qué edad sí puede decir empieza la hambrez? La andropausia, bueno, generalmente depende, porque al igual que en las mujeres, hay mujeres que experimentan, para que lo vayamos entendiendo de esa forma, una premenopausia más temprana que otras. Hay mujeres, vamos a decir, que se le quita la menstruación a los 40. Hay otras que se le quita a los 50, hay otra que hay que quitársela porque aún tienen 53 años y todavía le sigue llegando la menstruación y no han entrado a esa etapa de la menopausia. Entonces ya con los hombres sería igual, pero generalmente va entre los 45, 50 años en adelante, porque ya a medida que va avanzando la edad, el organismo no es el mismo y van pasando ciertos cambios, no solamente a nivel físico, sino a nivel interno, que es normal, que ya van provocando ciertas condiciones, tanto en los hombres como en las mujeres. Pero igual, sería más de los 45, más como un 50 años en adelante, porque todavía un hombre de 45 años de edad se mantiene, todavía un hombre de esa edad puede mantener ciertos niveles adecuados de testosterona, pero hermanas, en medicina 2 más 2 no son 4. Todo organismo es diferente y hay personas que pasan por esos procesos más rápido, hay otros que no. Incluso, para que vayan teniendo una idea, hay mujeres de mi edad, yo tengo 24 años, que pasan por un proceso de menopausia precoz. O sea, los ovarios dejan de funcionar, deja de llegar la menstruación, se deja de producir el ciclo menstrual y ya yo, una mujer de 24 años que no ha dado a luz, estoy en una menopausia precoz. O sea, por eso digo, en medicina 2 más 2 no son 4 y ya eso depende mucho del organismo y de la condición de salud en la cual se encuentre el paciente y cómo el cuerpo vaya reaccionando a los cambios de la edad y todo eso. Okay, muchas gracias. Yo le voy a pedir a nuestra hermana Raquel que nos despida en oración.
Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más venimos delante de tu presencia, dándote las gracias por la oportunidad que tú nos has dado de hacerlo a través de tu Hijo amado Jesús, dándote las gracias por el cuidado en este día, por proveernos los alimentos y cuidarnos y permitir que un buen grupo de tus hijas, amigas y compañeras hayan podido venir a esta reunión, dándote las gracias porque pudiste usar a Ashley, Señor, para que usando la ciencia que tú también nos diste para el conocimiento humano, para que podamos entender todas las cosas, problemas mentales que puede ocurrirnos a nosotros, Señor. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a buscarte cada día más, a buscar de tu palabra, atesorarla, Señor, y ponerla en práctica. Te pedimos que tú seas quien nos ayudes a buscar a esa persona que podamos confiar cuando tengamos algún problema, cuando que podamos poner eh, más cuidado a nuestros niños, a nuestros jóvenes y sobre todo también a nuestros ancianos, que podamos dedicarle tiempo no solamente a entretenerlos, sino a que ellos podamos poner a nosotros atención a lo que ellos dicen, a poner más atención a lo que nos dicen nuestros hijos, a nuestros adolescentes, que tú nos ayudes a ver más allá y sobre todo que tú seas quien ponga en nosotros la sabiduría para lidiar con todos esos problemas emocionales que se presentan, Padre. Te pedimos una bendición especial por Ashley, bendícela, síguela usando para tu honra y tu gloria en su ministerio de la alabanza y sobre todo también como doctora que ella pueda seguir ayudando a estas personas que vienen a su consultorio, Señor. Bendice también a su familia, sus padres, Señor, y sus hermanos. También bendice a cada una de las que nos visitaron esta noche. Dale de tu porción a cada una de ellas, sobre todo las visitas que no te conocen, que hayan podido entender, Señor, que sin ti no podemos hacer nada. Que ellas puedan también agarrar de la salvación que tú tienes a cada una de ellas. Ahora al despedirnos, Señor, danos de un descanso en esta noche que podamos en tu voluntad ver el día de mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.